Primer ministro, lo voy a llamar mejor primer ministro porque el apellido todavía es Schotter. ¿De dónde proviene el apellido? Muy buenas noches, Xavier, y un saludo también a toda tu audiencia hispana. ¿De dónde viene? Originalmente de Alemania. De Alemania, ok. Lo primero que tenemos es Schotter. Ya me lo estoy aprendiendo. Lo que queremos entender es, Curazao hace un año dejó de ser parte de una colonia holandesa. Y hoy en día es un Estado-nación o es una nación autónoma. Es un país autónomo en el reino holandés que dejó de participar en las Antillas holandesas. Antes el país que había se llamaba las Antillas holandesas y eso el 10 de octubre dejó de existir y nace el país Curazao. Entonces el país Curazao tiene moneda autónoma. Tiene una moneda compartida ahorita aún con San Martín y se llama el florín. ¿Y el florín? ¿Y lo piensan seguir usando o van a buscar su propia El moneda? florín está ahorita amarrado al dólar, está al 1.75 al dólar, pero es una discusión que tenemos creo que 1 o 2 años para decidir qué vamos a hacer, si vamos a una moneda propia y si eso va a ser, obviamente es una forma de darle más patriotismo al país. ¿O han pensado también una dolarización de la economía de Curazao? No, eso por ahora no es una opción para nosotros. No es una opción. En el caso de la economía de Curazao, principalmente, si no me equivoco, Curazao depende mucho del turismo. ¿Cómo se ha visto afectada la economía de Curazao después de toda esta situación económica global y de lo que está hablando el Fondo Monetario Internacional, que la situación es mucho más grave a nivel mundial? Claro, es una economía diversificada. Obviamente, como lo dijiste ya, el turismo forma gran parte de nuestra economía. Es uno de los pilares económicos, pero no es la única. Tenemos también los servicios financieros que están al estándar internacional y también, bueno, la refinería, ¿no? Tenemos la refinería operada por PDVSA ya, pero antes era por la Shell. Nos abandonaron en el 86 y entra PDVSA. Y tenemos también el astillero, donde tenemos trabajos grandes que se hacen en la bahía Schottenhat, donde se hacen trabajos y también, obviamente, toda la actividad que Curazao ahorita está proveyendo al turismo, el crucero turismo y también los que vienen a la isla como turistas stayover que ya acumulan a un total de 1 millón de turistas. Eso obviamente ha ponido hoy que lo que vamos a hacer en los próximos 3 años es crecer de 5.500 cuartos de capacidad que tenemos hoy a 9.000 cuartos. Eso nos va a crear 10.000 cupos de trabajos nuevos y lo que estamos haciendo como gobierno es sincronizar el mercado laboral con la educación para que cuando lleguen esos cuartos sean los curazoleños que disfruten de la capacidad nueva de empleos. Mucho turismo me imagino que viene de Europa. ¿Cómo la mayoría de dónde viene? La mayoría es de Europa, pero tenemos también el turismo diversificado del Caribe por la zona franca que tenemos, que es el 10% de lo que proveemos al Caribe viene a través de la zona franca de Curazao y también Suramérica, que es uno de los continentes que ahora nos está creciendo el turismo muy grande desde Brasil y Colombia. Ahora, primer ministro, ¿no le preocupa la situación europea que puede afectar el turismo? El tema del precio del petróleo que está cayendo, lo que eso afectaría de alguna forma a la refinería y el problema financiero también con la situación que estamos teniendo muy inestable y muy volátil en los mercados. Son 3 variables que de forma negativa pudieran afectar la economía de Curazao. Seguro. A lo primero cambiamos, tenemos el turismo diversificado, como ya te dije, pero obviamente por los problemas que tiene hoy la Unión Europea y América, la diplomacia económica que entro yo hace 11 meses es de engrandecer las relaciones con la región. Obviamente estamos apostando a las economías que están creciendo alrededor de nosotros y bueno, Curazao, como ya oyes, hablamos los 4 idiomas, el inglés, el español, el papiamento y el holandés. Entonces apostamos a crecer también económicamente con la relación a Suramérica y bueno, a lo que pase con Europa y lo que ha dicho IMF, bueno, el gobierno tiene decisiones que tenemos que tomar y la semana pasada ya salimos del Parlamento donde tomamos una decisión muy importante, la reforma de los impuestos. Bajamos los impuestos a los ingresos, bajamos los impuestos de corporate tax, los impuestos de ganancia de las compañías, subimos la pensión
y también quitamos un porcentaje muy amplio de lo que ganaba el gobierno sobre el litro de la gasolina y quitamos el impuesto sobre el diésel, que era 5.5%. ¿Y qué hicimos? Fuimos a taxes indirectos, subimos el sales tax con 1% y así dejamos que los turistas, que son 1 millón al año, ayuden a aportar a la economía el ingreso del portafolio de finanzas del país. Bueno, primer ministro, se nota que hay mucho tema que cortar acá. Lo felicitamos en su primer año de aniversario. Hablaremos dentro de 2 años si hay una dolarización de la economía. Y siempre tengo bonitos recuerdos de ahora su país.